para viajar lejos. Palabras, historias y mundos por descubrir. Columna de literatura con María García Marichal. Continuamos en Radio Libertador, aquí por la 1210 AM, transmitiendo desde la ciudad de Vergara 33 para el mundo a través del www.libertador.com.uy. Nos extrañaron, tuvimos 2 semanas que no tuvimos columna, pero aquí hemos vuelto como todos los martes y esperemos que de aquí a fin de año no tengamos más interrupciones con la columna de literatura de Para Viajar Lejos. Que bueno, hoy no tengo a María en el estudio porque estamos haciendo unas refacciones acá en el techo, hay mucho ruido. Y entonces decidimos hacerlos por vía Zoom, así los ruidos los bajamos un poquito. Así que bueno, ¿cómo estás, María? Muy bien, Carlos, muy buenos días, audiencia del Libertador. Qué felicidad poder volver a encontrarlos. La verdad es que se extrañaban mucho. Ustedes, audiencia, Carlos, amigos, mucho, mucho. ¿Cómo es que te iba a decir? Sin los peluches esta vez, ¿eh? No, estratégicamente guardé donde correspondían los peluches porque después de haber dicho al aire que yo estaba con toda digamos, una especie de plataforma de peluche detrás de mí, dije, no, nunca más. Bueno, María, así que están guardados donde corresponden y sentaditos en las camas. Bueno, María, gracias por estar ahí del otro lado. Y bueno, el saludo también para todos aquellos que nos escriben. También tuviste la presentación del libro muy linda en Montevideo con muchísima gente, ¿no? Mucha, Carlos. Tú sabes que fueron 2 presentaciones realmente con mucho público, con mucha gente además amiga, que le gusta mi trabajo literario. En Aude fue muy lindo, en el Centro Cultural Miguel Ángel Pareja también. Fue realmente muy emotivo y bueno, mi libro llegó a muchas manos, así que Historias Atemporales va bien encaminado. Muy contenta estoy por ese lado. Bueno, las vías de comunicación, como siempre, 091 99 1210 más 598 si está fuera del país. 091 99 1210 o si no, puedes seguirnos a través de nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram y YouTube, donde colgamos todos los contenidos, como siempre les digo, en Full HD, ahí donde nos pueden ver nuestro rostro. No sé si hay mucho para ver, pero algo vamos a ver. Pero bueno, María, contanos un poquito, ¿qué vamos a hacer hoy? ¿Vamos a seguir con el tango? Vamos a terminar, bueno, podríamos hacer 1 año o 2 digamos, trabajando sobre el tango, su historia, sus repercusiones a nivel no solamente artístico, sino social, y yo te diría hasta político. Pero hoy vamos a hacer, lo que estamos haciendo es un paneo y hoy vamos a introducirnos en las distintas etapas que tuvo el tango. Hoy te digo, hoy me voy a prestar solamente a escuchar, ¿eh? Sí, porque hoy no estás sola, así que hoy puedo ponerme. Hoy tenemos un invitado. Me puedo acomodar acá y escuchar nada más. Escucha, Carlos, no, pero podés preguntar todo lo que quieras. Bueno, estoy acompañada del doctor Antonio Luis Dátole, que es abogado, en este momento retirado, no está en funciones, pero es además un escritor prolífico, un muy buen escritor, y es bandoneonista. Bien. Es un bandoneonista de lujo, que ha actuado no solamente en nuestro país, sino fuera, en el exterior. Entonces, ¿quién mejor que Antonio para apoyarnos este día en lo que es el estudio del tango? Buen día, Antonio. Buenos días, un gusto compartir con ustedes esta mañana en radio, que es siempre una hermosa experiencia y agradecido por la invitación. Es un placer para mí, un placer tenerte cerca y tenerte con Carlos. Nosotros habíamos hablado ya del origen del tango en el último programa que estuvimos con Carlos en la radio. Hablamos del género tango, cómo había surgido, de de la influencia que tuvo de la habanera, de la música andaluza, cómo de alguna forma fue evolucionando, primero a nivel musical y posteriormente a nivel de danza, como danza, ¿verdad? Sabíamos además que es patrimonio inmaterial de la humanidad, decretado por la UNESCO para Argentina y Uruguay, por su origen, porque es de origen rioplatense, en el puerto de Montevideo, en el puerto de Buenos Aires principalmente,
están los puntos de origen, y cualquier cosa, si no está Antonio para corregirme, de este género musical, que por otra parte al principio fue muy propio de los arrabales. Era una música de origen arrabalero, ¿no es cierto, Antonio? El arrabal, un concepto jurídico, aunque parezca Mira, Mirá mentira, vos. cuando alguien refiere al arrabal, eh, lo asocia inmediatamente al tango, ¿no? Inmediatamente al tango. En el Río de la Plata es eso, ¿no? Se habla de arrabal y dice, bueno, música, el tango. El concepto de arrabal, que es ese lugar donde se mezcla la ciudad y el campo, las casas empiezan a desperdigarse, no están todas juntas como en la ciudad y tampoco están tan lejos como en el campo. Ese lugar de límite, ese es el arrabal. Y eso está previsto en el Código Civil nuestro de 1868, ya hablaba de los arrabales de las poblaciones, ¿no? Y ese concepto es el que se maneja en el tango como en su origen. ¿Por qué? Bueno, ustedes ya lo hablaron en el programa anterior, según tú manifestabas, Marita. Yo, perdón mi sobrenombre, María. no está perfecto, no está perfecto, sí. Carlos sabe que me dicen Marita, Sí, las sí, personas sí. más allegadas. Los amigos la llamamos Marita, ¿no? Ese lugar donde se junta generalmente la pobreza en las poblaciones, ese lugar de encuentro de inmigrantes, de gauchos desplazados por el alambrado de los campos, de negros, ese lugar fue el lugar de nacimiento del tango, en los arrabales. El origen del tango, el arrabal. Me acuerdo del tango arrabal amargo, que me encanta. Sí. Hablamos incluso con Carlos de la figura, estupenda figura del compadrito, el gaucho devenido en compadrito, ¿no? Y hoy nosotros vamos a trabajar juntos, Antonio y Carlos, en las etapas que, según los historiadores del tango, pueden ser consideradas como, digamos, como fragmentos temporales de la evolución o involución del tango. Habíamos hablado de los orígenes, pero hoy vamos a hablar de la Guardia Vieja, que según algunos historiadores se puede clasificar en eclosión y formalización, la Guardia Nueva, la Transformación, el 40 y la vanguardia hasta los momentos actuales, digamos, ¿no? La vanguardia que tenemos como principal vanguardista y como gran maestro de la vanguardia, nada menos que Astor Piazzolla, entre otros, pero digo Astor Piazzolla como uno de los más grandes innovadores del tango. Yo quiero leerles algo que escribió Daniel Vidart. Yo tuve el gusto de conocer y de tratar a Daniel Vidart, el historiador, una persona deliciosa para conversar. Era muy jovencita yo, y bueno, tengo algunos de sus libros que admiro profundamente. Y él decía con respecto al tango: un estigma infamante cayó sobre el tango desde su origen. Si era la danza de los humildes, debía cargar con los 7 pecados capitales que el patriciado del centro endosó ayer y endosará siempre a los pobres de los suburbios. Eternos chivos emisarios de las culpas propias y ajenas. Todavía soportamos el reiterado equívoco de los aristócratas, plutócratas y burócratas urbanos que confunden lo humilde con lo sucio, lo popular con lo bajo, lo proletario con lo indecente. Esta antojadiza mitomanía del tango que ha acometido a los escritores criollos desde hace 3 décadas está marcada por un innegable signo clasista. Ya es tiempo de devolverle el tango a quien lo inventó, lo bailó, lo cantó, lo silbó, lo sintió de veras. Hablo sencillamente del pueblo, del propio pueblo rioplatense, dice Daniel Vidart. Y es una realidad. Yo tengo acá, dentro de los orígenes aproximados del tiempo que duró la Guardia Vieja, yo me acuerdo que mi padre me hablaba mucho de la Guardia Vieja del tango, entre 1895 y 1925, ¿no? Era un baile entre hombres, ¿no es cierto, Antonio? Al principio. Bueno, el origen prostibulario del tango es innegable. Como todo fenómeno sociológico,
se presta muchísimas opiniones, ¿no? Claro. Sobre los orígenes, el lugar donde se originó, etcétera. Temas ya tratados por ti. Pero también también hay opiniones que cambian un poco las fechas, pero más o menos los periodos son los que tú vas manejando. El origen prostibulario del tango hacía que la gran cantidad de inmigrantes, de gauchos venidos a la ciudad, hombres todos, o la gran mayoría, ¿no? Hizo que hubieran pocas mujeres. Eso transformó a la ciudad y sobre todo al arrabal en lugar de prostíbulos. Y hacían cola los hombres en los prostíbulos. ¿Cómo entretener a esos hombres? Bueno, porque eso traía, ¿qué traía? Eso traía conflictos, peleas. Ahí empezaron quizá a hacerse muy populares los compadritos, a pelearse con el cuchillo, a pelearse con la daga. Entonces, ¿qué hacían los dueños de los prostíbulos? Bueno, tenían que buscar formas de entretenimiento. Y la forma de entretenimiento es traer una guitarra, traer una flauta, un violín, para que hicieran música. Y al principio se escuchaba, pero después los hombres empezaron a bailar. Seguramente primero solos, después empezaron a abrazarse, a bailar. Y ahí fue el origen del tango bailado, ¿no? Tango Ahí fue el bailado. origen del tango. Exactamente. Bueno, y empieza la eclosión a partir justamente de estos arrabales tangueros. Leía, y yo la vi hace muchos años esta película, la película Tango de Carlos Saura, a mí me gusta mucho el director Carlos Saura, tiene una escena hermosísima en la que Julio Boca y Carlos Rivarola bailan un tango de una manera muy estilizada, por supuesto, pero es un tango realmente muy bien bailado al estilo del inicio, ¿no? En la película de Carlos Saura. Y esta época coincide según había investigado yo, con las partituras, porque el tango al principio, por supuesto, era algo, como decís vos, algo muy popular, algo improvisado, pero aparecen las primeras partituras. Según tengo entendido, Antonio, vos me podés corregir, el primer autor registrado y el tango es el entrerriano de Rosendo Mendizábal, ¿sí? ¿Es así? Sí, señor. Considerado sí. como el primer tango propiamente dicho. Un año antes, igual de todas maneras, se había hablado ya de tango como forma de música en la zarzuela Justicia Criolla de Ezequiel Soria. Después, el violinista Ernesto Poncio compuso Don Juan. Don Juan, qué tangazo. Y en 1903 ya Ángel Villoldo compone la estupenda El Choclo. Para mí uno de los tangos más bailables de los que conozco. Contame un poquito de los compases, Antonio, porque vos cuando nos hablaste de la historia del bandoneón, hablaste un poco del cambio de compás, del tango original y del tango evolucionado de la Guardia Nueva. Bueno, al tener el tango una influencia campera, sobre todo de la milonga, al tener el tango una influencia de la música africana, ¿no? El candombe, al tener también influencia de la música centroamericana como la habanera y de otras músicas europeas como la polka, y una cantidad de músicas que vienen desde varios lugares, fue copiando o haciendo propias una cantidad de formas, hasta transformarse en el 2x4 definitivo. Claro. Pero ese primer tango de esta época que tú estás tratando es un 2x4 de milonga, de la milonga ciudadana, ¿no? Ese 2x4, el tango más rápido, el tango más para bailar, digamos, claro, porque eso era lo que se imponía en el momento de la creación y de la formación del tango, ¿no? Entonces, el choclo, por ejemplo, es bien propio de la Guardia Vieja. Choclo, tangos como el entrerriano, el choclo, la morocha, el porteñito, y bueno, y otros tantos, ¿no? Miles,
cientos y cientos seguramente. Están muy relacionados con la milonga, de la que después se va a ir independizando para transformarse en un ritmo propio. Ser el tango más cadencioso, más sensual, más, Claro, ya, más claro, ya, romántico. la aparición del tango canción, la creación el agregado del canto, de la poesía, del verso al tango hace que ya vaya disminuyendo esa velocidad y ese vértigo que tenía el tango inicial para transformarse en algo más cadencioso, más melódico, donde la melodía prevalece sobre el ritmo. Exacto. Eso es una de las cosas que estaba investigando, bueno, y me acordaba, por ejemplo, de cómo el choclo parece más una milonga que un tango. Bueno, la morocha es otro de los tangos de la Guardia Vieja. Eh, Aparecen también en esta época, según observo acá, las primeros indicios de orquestas típicas. Entonces, hay una evolución del tango canyengue, que es el tango, digamos, arrabalero, el tango prostibulario, el tango de la calle, a un tango con cortes y quebradas, por ejemplo, que va a llevar al tango de salón, ¿no es cierto? Fíjate la trascendencia de esta época. El tango originario se desarrolla con guitarra, flauta, a veces violín, hasta el arpa y otros instrumentos europeos que después, que hoy día, en nada se asocian al tango. Exacto. Y en esta época que tú estás tratando, se incorporan al tango casi nada, algo absolutamente típico del género, el piano y el bandoneón. Exactamente. Es que ya estamos haciendo un cambio trascendente, ¿no? Total. Estaba leyendo ahora, bueno, algunas de los autores y de los registros, por ejemplo, algunas grabaciones muy, pero muy originarias, ¿no? Muy, muy primigenias, como algunas cantantes de zarzuela que hicieron tango como Lola Membrives, André Vivian, Linda Telma. Después aparecen registros de Alfredo Eusebio Gobi y Flora Gobi, que era su esposa. Mi padre me había hablado de ellos, me acuerdo. Bueno, y aparecen cantando, por ejemplo, Hotel Victoria, El Porteñito y La Morocha, que es considerado, según algunos autores, un tango azarzuelado. Yo soy la morocha, la más agraciada, la más renombrada de la población, ¿no? Sí, Tango, si juntás al contenido poético de la canción y a quienes la cantaban, a esas voces que cantaban, lo asociás perfectamente a la zarzuela. claro, Perfectamente, claro, perfectamente. Esas voces femeninas que cantaban en los orígenes del tango, que empezaron a cantar no al principio prostibulario, sino posteriormente, claro. son voces de la zarzuela. Son Son voces de de la la zarzuela. zarzuela. Allí tenemos a Enrique Saborido y Ángel Guilloldo, que son los autores justamente de La Morocha, ¿no? Que están dentro de lo que son los primeros grandes de la Guardia Vieja. Bueno, empieza el primer brote del tango cantado, este tango azarzuelado, el tango canción, y hay uno de los máximos exponentes de la Guardia Vieja, que es Pascual Contursi, del que Sí, vos has hablado más de una vez, sí, sí. del que Carlos Gardel, del que vamos a hablar especialmente, porque Carlos Gardel es, bueno, dentro de lo más preciado, dentro de lo más brillante, hablo principalmente de la Guardia Vieja y la Eclosión, va a cantar tangos de Pascual Contursi. Eh, bueno, con respecto al bandoneón, que vos sos bandoneonista y vos podés hablar mucho mejor que yo, dice que Oscar Zucchi, que es un estudioso del bandoneón, o fue un estudioso del bandoneón, sostiene que se integró al tango poco antes de 1910. Pero vos has investigado mucho y has dado conferencias acerca del bandoneón. Después se incluye el piano. Contanos un poquito acerca del bandoneón, de su origen y de cómo ingresa en la orquesta de tango, Antonio. Bueno, habría muchísimo para hablar de esto, pero básicamente el bandoneón, un instrumento de origen Alemán. indiscutiblemente alemán, creado con fines religiosos, había que sustituir el armonio por un instrumento portátil que pudiera trasladarse en las procesiones y de un pueblo al otro. Era imposible trasladar
un armonio. Entonces se inventó un instrumento quizá de los más complejos que se han inventado. La persona que lo inventó, hay varios nombres, pero la persona que lo inventó realmente hizo un trabajo espectacular como instrumento musical. Logró en una caja de madera crear un instrumento diatónico en el cual abriendo y cerrando suenan diferentes los sonidos de los botones y en el cual también se imitara el sonido del armonio. Y bueno, ese origen religioso que estuvo por mediados del siglo XIX en Alemania, después pasó a ser de uso de la música folclórica alemana, a tal punto que desapareció prácticamente en Alemania durante casi 100 años o más. Pero alguien, seguramente un inmigrante, eran las épocas justamente de la inmigración europea, el hambre de Europa hacía que había que buscando hacer la América, mucha gente viniera, hombres, muchos hombres, muchísimos hombres, pero también muchas familias. Y bueno, algunos de esos hombres, uno, dos, unos cuantos, vayan a saber, por diferentes lugares, llegaron a Montevideo, llegaron a Buenos Aires, llegaron a Rosario, en la Argentina, con un bandoneón, con esa caja oscura, desconocida, hacerse la América. Y bueno, y así ese instrumento se fue incorporando a la vida del Río de la Plata hasta que en determinado momento alguien se dio cuenta que podía ser un instrumento esencial en esa nueva música que estaba surgiendo, en esa nueva música que todavía no había dejado de ser particularia, no solo en el origen, sino en el convencimiento de las clases altas del Río de la Plata, ¿no? Era imposible que una hija de las clases altas tocara un tango en el piano, por ejemplo, porque era muy difícil que no había casa en Buenos Aires o en Montevideo de clases pudientes que no tuviera un piano y que la hija, sobre todo, de la familia, no estudiara piano, pero era imposible. Y yo, entre lo real y lo imaginado, me imagino al hijo de esa familia que en sus escapaditas a los prostíbulos, claro, bailaba el tango con los personajes del arrabal, ¿no? Y después venía a la casa y le contaba a la hermana que tocaba el piano y que hacía música culta y música europea, ni siquiera música folclórica, música culta. Le contaba lo que había sido su experiencia bailando esa música extraña que se estaba creando en el arrabal. Y ahí la hermana empezara a copiar, a escuchar lo que él le tarareaba o lo que él le decía, y ahí empezar a introducir ilícitamente en ese hogar el tango. Claro. Aunque Mi abuela me contaba, mi abuela nació en 1908, ¿no? Que siendo ella niña y adolescente, tenían prohibido prácticamente hasta silbarlo el tango. Y a medida que el tiempo pasó, mi bisabuelo se enamoró totalmente del tango, tan es así que en el patio de la casa de mi abuela se hacían reuniones donde venían a bailar tango, pero ojo, las hijas bailaban con el padre. Bueno, mi abuela Josefina claro, bailaba con su papá. Porque el origen inmoral, digamos, del tango estaba también en el origen del baile, ¿no? Claro, el baile tiene un contenido erótico, un contenido sí, hasta sexual, digamos. sí. Y eso admiro a los bailarines uruguayos, porque tienen, a diferencia de los argentinos, que tienen un tango bailado mucho más estilizado y mucho más académico, el bailarín uruguayo en general es mucho más arrabalero. Es arrabalero. Bueno, imagínate, ya tenemos una orquesta típica criolla,
Ujú. así lo denominó Vicente Greco, uno de los grandes también, Sí. Quizá el primero. incorporando el bandoneón junto a la guitarra, la flauta y el violín. Esa era la primera orquesta típica, pero después se empieza a formalizar y es en la década del 1910 cuando comienza a aparecer ya mucho más poético, un tango poético con letras más evocativas de paisajes del suburbio, de la infancia, los amores contrariados, la madrecita traicionada por la mala mujer que apareció en la vida del compadrito, bueno, y comienza además la difusión mundial del baile. Lo digo de una manera un poco graciosa porque tiene esa característica, ¿no? El tango de la letra, hay poemas finísimos, pero las primeras letras eran muy evocadoras de aquellas cosas que pasaban dentro de lo que eran los suburbios. Entonces, Pero hay algo más, hay algo también importante de recordar. Antes de la aparición de la letra que conocemos del tango, como de las letras, diversas letras que ha tenido el tango El Choclo, el tango La Morocha, a esas músicas que se bailaban en los prostíbulos, algunos poetas que andaban sueltos, a veces también en esos mismos prostíbulos, le agregaban letras procaces, letras con doble contenido, claro, con claro, contenido que era inadmisible en una casa de familia escucharlo o cantarlo. claro. ¿Eh? Entonces apareció eso, y eso fue el primer paso a que aparecieran también escritores, poetas serios, para ir creando tangos como fue Mi Noche Triste, como fueron otros muchos tangos que empezaron a aparecer, y ni que hablar de los tangos de la época del 40, del 35 para Y a adelante. eso yo voy a leer acá un par de tangos porque tengo los libros que ya Carlos vio, que son recopilaciones. Uno se llama Antología del Tango de Alfredo Gravina y el otro es una antología del tango de Julio del Valle, y hay allí algunos tangos, algunas letras que hay que leer, más allá de que uno las conozca. Yo lo que quería, en todo esto que estamos viendo, Antonio, hay una cosa que, bueno, la hablábamos en el programa pasado con Carlos, por ejemplo, con respecto a los cambios de letras, ¿no? La letra del tango Cara Sucia, que era una letra totalmente soez, hecha en el momento, que después Francisco Canaro la transforma en un lindísimo tango que podía cantarse, bailarse en familia. Pero ya en 1907 y mucho más de 1907 a 1911, hay una explosión mundial, principalmente en Inglaterra. Y a mí me llamó muchísimo la atención y me imaginé cuáles serían las causas, pero tuve que ir a las fuentes, ¿no? Se desencadenó una fiebre del tango en Londres, principalmente a través de una comedia musical de Sunshine Girl, o sea, la chica iluminada o la chica soleada o la chica puede ser también sonriente, depende del sentido que se le dé, que incluía un tango bailado por George Grossmith y Phyllis Dare. Claro, y ahí aparecieron los salones de test de tango. Pero ¿qué pasaba? Les servía muchísimo a la Inglaterra del momento que el tango copara los salones y copara las casas, porque Inglaterra tenía intereses económicos muy importantes en Argentina, principalmente campos ganaderos, y además comenzaba ya primero la carne salada, que era exportada a Inglaterra y a partes de Europa, pero después aparece, gracias a un par de uruguayos muy inteligentes, el barco frigorífico. Entonces, ¿qué sucede? A Inglaterra le sirve ese vínculo con Argentina. Y el tango es protagonista de cine, Antonio. Y ya tenía los ferrocarriles. Sí, exacto, ya estaba el ferrocarril. O sea, una forma de dominación y de control de un país es tener las vías de comunicación. No hay duda. Colonialismo puro. Entonces, el tango como un símbolo geopolítico también, de un interés económico, ¿no? Y Carlos, ¿cómo vamos? Bien, muy bien. Escuchando atentamente. Sí, o sea que a mí me encanta este tema, ¿no? Porque con Antonio lo hablamos mucho y además de eso, bueno, yo soy de origen tanguero, más allá de que me gusta toda la música y que después vino para mi vida el rock. Bueno, hay además una incursión argentina en Inglaterra,
con el pianista Celestino Ferrer, el El bandoneonista autor, el ¿Cómo? autor del primer tango que nos enseñan, Marita. ¿Cuál? Celestino Ferrer fue el autor de El Garrón. No te puedo creer. Es el primer tango que nos enseñan. Un ilustre, casi un ilustre desconocido en el Río ¿Qué de la Plata, cosa? Celestino Pero Ferrer, el garrón, fue uno de los principales introductores del tango en Europa, qué fantástico. pianista, y no se le da la importancia que seguramente ha tenido en la historia del tango y en la exportación del tango a Europa. A Europa, qué interesante, ¿no? Celestino Ferrer, autor de El Garrón. Él con el bandoneonista Vicente Loduca y el violinista Eduardo Monelos, presentó el tango, bueno, como vos decís, vos lo dijiste mucho mejor que yo, el tango bailado por una pareja, Casimiro Aín, que se llamaba El Vasquito, le decían, y su compañera Martina. Y vos dijiste, lo que yo justamente acá tengo subrayado, que introdujo el tango en el viejo continente. Fue uno de los primeros introductores del tango en el viejo continente. Además, empezó a romperse aquel esquema del baile, digamos, del baile inadecuado, y empieza a bailarse también con mujeres. Quiero aclarar que en la época del inicio del tango, las mujeres también bailaban entre ellas, es decir, no había una necesidad de que fueran los dos géneros quienes bailaban el tango, sino que los varones bailaban, las mujeres bailaban, y luego comienza el baile de pareja, el baile enlazado de varón y mujer. Esta es la época más o menos de El Cachafaz, Ovidio José de Anquet. Gran bailarín. El gran bailarín. Mi padre también me decía, uno de los mejores bailarines de la historia del tango, en quien después se va a fundamentar, se va a basar y se va a inspirar Rodolfo Valentino, el actor Rodolfo Valentino. Quiero aclarar que yo no lo conocí, porque es de la época del cine mudo. Carlos, por las dudas te digo. Por las dudas, es de la época del cine mudo. Pero era un actor bellísimo, Rodolfo Valentino, y cuando baila en una película, baila tango, justamente inspirado en El Cachafaz. Va a ser estupendo porque el tango llega a Hollywood, que hasta el día de hoy recordamos la escena inefable de Perfume de Mujer, ¿verdad? En la que el protagonista, ayúdame con el nombre que no recuerdo cómo, que espanto. Al Pacino. Al Pacino baila un tango de una manera, y el tango que baila es por una cabeza, ¿no? Por una cabeza. Por una cabeza. En una versión muy, muy europeizada de la música, pero excelente, ¿no? Pero excelente. Excelente. Bueno, quiero decirles que en la Primera Guerra Mundial el emperador Guillermo II prohibió a los oficiales prusianos bailar el tango entre ellos. Después el Kaiser alemán también no quería, Francisco José el emperador de Austria tampoco lo prohibía, Víctor Manuel lo había prohibido, que no quería que se bailara el tango en el Palacio de Quirinal. Es decir, estuvo prohibido durante mucho tiempo en el interior de Europa hasta que después rompió todas las barreras porque era imposible no bailar aquella música maravillosa y que se transformó, según algunos autores, ahora a los que llegué, en tangomanía. Claro. O sea, ya no se podía dejar. Cuando volvió triunfante de Europa, ahí se lo dejó ingresar a las casas de familia del Río de la Plata. Claro. El investigador Enrique Cámara de Landa dice que el éxito masivo del tango en Italia, desde mediados de la década del siglo XX, ya más adelante, y después en todo el sur de Europa, fue a través de un tango que se llamó tango liso, ¿verdad? Un tango más europeizado, como dijiste tú, que tenía pasos de vals, de polka, de mazurka, es decir, se fue adaptando. Y luego vean a Piazzolla. Escuchen a Piazzolla. Por favor, Piazzolla, ya vamos a llegar ahí. Hubo una época también en que W.C. Handy, estamos hablando del padre del blues, ¿no? Compuso St. Louis Blues, que yo les recomiendo a nuestros oyentes y a ustedes que lo escuchen.
St. Louis Blues por W.C. Handy, en el que empieza con un tango que interrumpe de manera abrupta para seguir con el blues. Si ya estamos hablando del tango unido al blues. Después lo vamos a ver en el jazz. Bueno, viene la Primera Guerra Mundial, el bandoneón se asocia después con el piano, el bandoneón reemplaza de alguna manera la flauta, como vos decías, y el piano reemplaza a las guitarras. No nos olvidemos que los primeros tangos eran con guitarra. Y claro, la guitarra no tenía volumen. La guitarra no tenía el volumen suficiente para llegar a grandes masas. Claro, era muy difícil incluir ya en los grupos orquestales, en grupos de muchos músicos, a las guitarras, Claro. porque por el sonido, ¿no? Por el sonido. Claro. No olvidemos que la amplificación no es un fenómeno de todos los tiempos. Exacto. Es un fenómeno más actual, ¿no? Más cercano en el tiempo a nosotros. Y que incluso empieza con la radio primero. Claro. La amplificación empieza con los micrófonos de radio, posteriormente se hará para otros ambientes. Bueno, podemos hablar de muchísima gente en esta época, como orquestas de tango como la de Roberto Firpo, estamos del pianista Agustín Bardi, autor Agustín Bardi de una cantidad de tangos muy exitosos como Gallo Ciego y La que nunca tuvo novio o Nunca tuvo novio, que lo escribió con Cadícamo. Yo no sabía que Nunca tuvo novio era de Agustín Bardi y Cadícamo, no tenía idea. Era un tango que yo cantaba cuando era chica. ¿Cuántos años tengo? ¿Qué cantidad de años? Tengo mucho. No tantos como yo, Marita, y eso debe ser un consuelo. No, pero muy poquitos menos. Bueno, después aparece el Eduardo Arolas. Permitime un segundo, nombraste uno de los más exquisitos letristas del tango, Por un favor. verdadero poeta. Yo siempre he dicho que no he sido profesor, tú sí lo sos, profesora de liceo, Sí. pero yo digo que cuando se estudian los poetas, cuando se estudian los grandes poetas, debería incluirse en la literatura, en el ámbito liceal, a esos grandes poetas del tango, porque no son ni más ni menos que poetas. Cadícamo, junto con 4, 5, 6 otros poetas rioplatenses, es uno de los grandes poetas del Río de la Plata. Sí, tú lo has dicho muchas veces y yo por eso lo subrayé acá, Enrique Cadícamo, que fue un poetazo. Y justamente en este espacio, que es para viajar lejos, era indispensable hablar de la poesía en el tango, y de allí la importancia de Cadícamo. Después, bueno, hablando del bandoneón, ¿no? Aparece Eduardo Arolas, al que se le llamó el tigre del bandoneón, y que esto fue más o menos por allí, por la década del 20, ya Arolas no vivió mucho tiempo más, fines de la década del 10, principios de la del 20, él murió en 1924, pero es Pedro Mafia, con Arolas ya fallecido. Arolas creo que tenía 32 años cuando murió, era un chiquilín, cuando falleció. Son los puentes entre la Guardia Vieja y la Guardia Nueva, que es la segunda parte justamente en la que está de alguna forma clasificada u ordenada la historia del tango, porque es tan amplio y tan intenso, y podríamos hablar de autores y autores y autores. Es esta época, además, cuando va terminando la Guardia Vieja, que aparece el sainete criollo en el que se insertan los tangos, y en el que aparece Francisco Canaro, el Maragato, el Josefino, nuestro Josefino Francisco Canaro. Francisco Canaro fue un hombre que hizo muchísimo dinero con el tango. Tan es así que hasta el día de hoy hay gente grande que yo conozco que dice, fulano tiene más plata que Canaro. Hizo una fortuna enorme, porque creó primero, bueno, me acuerdo del Quinteto Pirincho, ¿te acordás del Quinteto Pirincho? ¿Cómo no? El Quinteto Pirincho, y posteriormente hizo un sexteto que fue
así el boom de fines de la Guardia Vieja. Aparece, por ejemplo, Madre Selva, Vieja Pared del Arrabal. Tu sombra fue mi compañera, por favor. Sentimiento gaucho, este tangazo, en un viejo almacén del Paseo Colón, donde van a beber los que tienen perdida la fe. Estamos hablando de letras interesantísimas, de letras poéticas, como decías tú. Y aparece la figura de Tita Merelo, identificada completamente con el tango Se dice de mí. Se dice que soy chueca, que bueno, sí. Es una, en puridad, Se dice de mí es una milonga, pero identifica plenamente a Tita Merelo e identifica a la mujer arrabalera, ¿no? Exactamente. De alguna forma, ¿no? A esa mujer censurada por la burguesía y que lleva una vida un tanto liberal. Liberal y que a su vez es también objeto del placer de los niños de la clase pudiente, ¿no? Claro, claro. Bueno, me acuerdo, nunca me voy a olvidar de Tita Merelo cantando un día en Circulares de Mancera, Se dice de mí, ya una mujer grande y que venía con un vestido largo, y en determinado momento cuando canta, los que dicen que soy chueca no me han visto en camisón, y se saca el vestido y está en malla de baño, en una malla de natación, con un físico envidiable, Tita Merelo. Bueno. Dicen que era una hermosa mujer. Yo la vi también en televisión, no la conocí personalmente, ya una persona mayor, pero siempre conservaba su estado físico, digamos, y esa milonga fue creada para un hombre, tenía otra letra. Mirá. Tenía una letra para un hombre, pero la descubrió Tita, y creo que los mismos, eso no lo tengo en detalle, pero creo que los mismos autores le hicieron una versión para él. Excelente. Y fue como anillo al dedo. Anillo al dedo para Tita Merelo. Bueno, y no podemos, antes de hablar de la Guardia Nueva, que es la que viene ahora, no podemos dejar de hablar del maravilloso, del estupendo, jovencísimo Gerardo Matos Rodríguez, que vivió entre 1897 y 1948, y que a los 19 años escribió, influenciado por los carnavales montevideanos, La Comparsita, que cierra la Guardia Vieja, inicia la Guardia Nueva con todo, y que es patrimonio histórico nacional, inmaterial, también establecido por la UNESCO, porque es uruguayo de pura cepa, y vendió por unos pocos pesos el himno del tango, que es La Comparsita, ¿no? Porque tenía necesidades económicas. Se dice que no sabía música, ¿no? Que él simplemente ponía hacía la composición de oído, ¿no? Creo que así, él cantaba o tarareaba y silbaba, y la hermana hacía la partitura, creo que era así, algo ¿no? Así, sí. Matos Rodríguez, típico bohemio de la época, estudiante de arquitectura, estaba enfermo y hizo que la hermana le preparara el teclado en cartón, el teclado del piano, y en la cama le tocaba teclas el teclado del piano, y la hermana le escribió esa marcha, el origen de La Comparsita fue una marcha estudiantil, y la llevara al pentagrama. Es verdad, no era la gran mayoría de esa época de músicos no tenía conocimientos de lectura musical ni de lectura musical. Claro. Y por eso seguramente se perdieron cientos y cientos de músicas que se tocaban en esa época. Posiblemente. Seguramente. O que trascendieron a través de las familias, de generación en generación, y alguno quedará por allí. Nunca se sabe, algún tesoro escondido. Bueno, sí. Carlos Gardel, por favor. Carlos Gardel, tan, digamos, malogrado, ¿no? En 1935, cuando estaba en su plenitud, en el accidente de Medellín. Ustedes saben que en el aeropuerto de Medellín hay un pequeño recordatorio, que
está establecido justamente en el lugar en el que cayó el avión, en el que falleció Gardel y todos los integrantes del viaje. Yo no pude verlo porque yo pasé por Medellín, me bajé en el aeropuerto y tuve que tomar un avión inmediatamente, pero me hubiera encantado verlo. Empezó cantando con José Razano, que era uruguayo, empezó cantando en los comités políticos, Carlito. ¿Qué les parece? Y cantó en 1917 por primera vez un tango, porque él cantaba canciones criollas. Las canciones criollas cantadas por Carlitos Gardel vestido de paisano era una cosa digna de ver. Siempre digo que es uno de los hombres más lindos que yo he podido ver a través de las imágenes, uno de los hombres más hermosos a nivel de lo que era su cara, ¿no? Su estampa. Mi noche triste, percanta que me amuraste en lo mejor de mi vida, dejándome el alma herida y espina en el corazón. ¿Qué tal, eh? ¿Qué les parece? Flor de tango. El origen del tango Lita de Contursi, que Castriota le puso letra y lo transformó en Mi Noche Triste, fue el primer tango cantado en forma, digamos, en forma seria, digamos, ¿no? En forma profesional. Frente a un público. En público, y fue el primer tango que introdujo Gardel en su repertorio. El primero en su repertorio, porque él cantaba canciones criollas. Exacto. Cantaba canciones criollas. Bueno, y La Guardia Nueva tiene, por supuesto, que a Carlos Gardel como figura descollante. Es la época también de los arreglos orquestales que hizo Julio De Caro, de quien vos has hablado también bastante. Es la época de la masificación del cine sonoro y de la radio, y allí es donde el tango explota para el público que tiene radio por lo menos. Julio De Caro revolucionó el tango con un sonido que después lo volvió, lo que vos decías hoy, Antonio, lo volvió un clásico. Es decir, el tango más cadencioso, el tango con otro compás. La melodía. Exacto. La trascendencia de la melodía sobre el ritmo. Exacto. La melodía sobre el ritmo. Ahí está. Y eso es una de las cosas que hace Julio De Caro, que hace que el tango, además de ser bailable, pueda ser escuchado y pueda ser presentado, por ejemplo, a un público que no baila, en una orquesta típica, en un teatro. En un teatro, por ejemplo. Por ejemplo. La orquesta de Julio De Caro, que era jovencito, tenía 25 cuando empezó, estaba con sus hermanos, Francisco y Emilio, el bandoneonista Pedro Mafia, figurita, ¿no? Leopoldo Thompson en el contrabajo y Luis Petruccelli, que después fue reemplazado por Pedro Laurens. De Caro justamente fue tal vez lo que fue después Piazzolla, un renovador. Vos decías eso, digamos, predominó la melodía sobre el ritmo. Por eso se habla de decarismo. ¿Es así, Antonio? Sí, no hay duda que los grandes maestros posteriores, como le voy a hablar solamente de uno, como Troilo, y las grandes orquestas que hubo en el 40, las grandes orquestas que hubo en el 40, que no termina, empezamos a hablar de orquestas y no terminamos nunca. Es la gran cantidad de orquestas en Buenos Aires, porque siempre asociamos a Buenos Aires, pero también en Montevideo, una gran cantidad de orquestas son alumnos de De Caro. Son alumnos de De Caro. De Caro le dio la melodía, hizo que el violín, hizo que el bandoneón estableciera esos solos que se adoran en Troilo, pero que se adoran en otras orquestas, como fue después Leopoldo Federico, Franchini y Portier, una cantidad de orquestas, montones de orquestas, que ese es el estilo de De Caro. Él no se lo propuso, seguramente se me ocurre, simplemente tuvo ese sentido por lo melódico y le dio al tango otra visión, ¿no? Otra visión. El tango del teatro, el tango del teatro. El tango que se puede escuchar, que se puede observar la orquesta, que se puede disfrutar mirando a la orquesta ejecutarlo. Eso es decarismo. Bueno, Osvaldo Fresedo, Carlos Di Sarli, Carlos Gardel, maravilloso, cantando con
digamos, las letras de Alfredo Lepera, después El día que me quieras, Por una cabeza, Sus ojos se cerraron, y va justamente Gardel a tener un gran sentido de la difusión con la radio y con el cine, porque Gardel hizo cine. Hizo cine. Primero hizo cine antes de ser cantante, cuando era un gordito retacón vestido de marinerito. Se dice que Gardel, bueno, recuerdo la compañera que tuvo hasta que falleció, que era una chica muy joven para él, que decía que el problema del peso lo tuvo hasta el final de sus días, Sí. que pasaba a veces días sin comer para tratar de mantener, porque cualquier cosa que comiera lo hacía aumentar de peso, y era un cuidadoso así, obsesivo de su figura y de su prestancia. De ahí también las fotos de Gardel. No hay ninguna foto de Gardel, ninguna imagen que vos digas, mira qué feo perfil, qué mal que salió en esta foto. Era una imagen adorable realmente. Bueno, en esta época también, en la época de la Guardia Nueva, aparece Rosita Quiroga. Ya estamos hablando de fines. Bueno, Rosita Quiroga igual es de fines de la Guardia Vieja. Pero aparece Juan D'Arienzo, Juan de Dios Filiberto. Eh, Hay un tango, me encantó porque hay un tango que es un tango yiddish, hay un tango que se canta en yiddish y que fue muy importante entre la diáspora hebrea, la diáspora judía. Yo no tenía idea. ¿Tangueros? No, ni idea. ¿Qué te parece? El tango en yiddish. Oink, de Morricone, Abraham Elstein. Eh, había un cantante llamado Jebel Katz, a quien se le llamaba el Gardel judío, así que imagínense ustedes todo lo que tuvo. Bueno, posteriormente la Edad de Oro, la Edad de Homero Mansi, pienso en Malena, Sur, Milonga Sentimental, Barrio de Tango. Enrique Santos Discépolo, del que hemos hablado en la radio, trabajamos a Enrique Santos Discépolo con Carlos. Canciones inmortales como Cambalache, Esta noche me emborracho, Chorra, qué tango espectacular, Chorra. Gira, gira. Gira, gira. Alma de bandoneón. Uno. ¿Qué sería, Antonio? Uno es el tango, El tango. de Discépolo. Uno busca lleno de esperanzas, el camino que los sueños. ¿Vieron cómo se prometieron a sus ansias? Me la sé. Bueno, después viene la Edad de Oro así total, el despegue total con el que vamos a terminar con él y con la vanguardia, que es Aníbal Troilo. Aníbal Troilo, después de Francisco Canaro, José Razzano, Osvaldo Fresedo, Aníbal Troilo Pichuco. Y a mí me gustaría que vos hablaras un poquito de él antes de hablar de Piazzolla, Antonio, de Aníbal Troilo. Para mí, uno de los más grandes orquestistas, si se puede decir esa palabra. Y me acuerdo de algunos de esos cantantes como Francisco Fiorentino, al que amo, Alberto Marino, Floreal Ruiz, Edmundo Rivero, por favor. Contanos un poquito de Aníbal Troilo. Aníbal Troilo fue para mí, yo no lo conocí personalmente, lo vi en actuaciones por televisión. Aníbal Troilo fue para mí la más perfecta conjunción entre el ejecutante y el bandoneón. Estoy de acuerdo contigo al 100%. No hay en la historia, y esto es una cuestión personal, naturalmente todo esto es opinión, pero no hay en la historia del tango, a mi entender, una conjunción tan grande entre el instrumento y el músico. Y algunos a veces yo me acuerdo que algunos hasta con un sentido medio de burla decían, Troilo se duerme tocando el bandoneón. No, no era así. Y Troilo no se dormía tocando el bandoneón. Troilo se transformaba con el bandoneón. Se transformaba a tal punto que bandoneón y músico eran uno solo. Uno solo, exactamente. Uno solo. No había nada que sacara a Troilo de su mistura con el bandoneón. Eran uno. Troilo se dice, algunos dicen también que no era técnicamente no era brillante. Son todas cosas que se dicen sin fundamento alguno. Troilo era un excelente bandoneonista y Troilo era
lo era en lo técnico, pero lo era también en el sentimiento. El Exacto, bandoneón, pero eso ya entro en una cuestión personal mía, porque yo tengo un sentimiento muy especial por el bandoneón, vos lo sabés, Marita. por supuesto. El bandoneón es un instrumento, es el instrumento del sentimiento del El tango. descubrimiento, exacto. Entonces, la técnica, sí, es importantísima la técnica, sí, claro que sí, pero si no tenés sentimiento, si no tenés... voy a poner un ejemplo, y no pretende ser despectivo ni nada que se parezca. Los japoneses, hay japoneses que tocan el bandoneón, que tocan los instrumentos, que hacen el tango, en forma brillante en aspecto técnico. Claro, Y muchas veces yo digo, a este muchacho, tráiganlo 5 años y lárguenlo en las calles de Buenos Aires o de Montevideo, y después que toque tango. La cuestión del sentimiento no se puede exportar. exactamente. Hay que entenderlo en el boliche. Y el boliche del tango, cuando se dice este muchacho no tiene boliche o esta persona no tiene boliche, es eso. El boliche del tango es el Río de la Plata. Es Exactamente. como si yo voy a hacer jazz o pretendiera hacer jazz, tengo que ir al lugar, o flamenco. Yo tengo que ir al lugar. Y ahí no solo Entender, escuchar música, entender la entender. idiosincrasia de un pueblo. Exactamente. Entonces, Exacto. Troilo era todo eso. Si alguien quiere, si alguien quiere aprender tango, si alguien quiere bailar tango, si alguien quiere escribir tango, si alguien quiere tocar el bandoneón, vea y escuche a Troilo. Aníbal Troilo, Pichuco. Una Exacto. maravilla. Una maravilla. Bueno, Aparte de ser, aparte de ser un gran creador de músicas de tango. sí, Aparte totalmente. de ser Sí, un gran porque era creador de música. música muy, musicalizó, o sea, escribió música de tango de brillante, Aníbal Troilo. Bueno, esta es la época también, la época de Julio Sosa, nuestro pedrense querido, que va a cantar con la orquesta, si no me equivoco, de Franchini Pontier, empezó, puede haber sido, Antonio. Franchini Pontier y luego Leopoldo Federico, Claro, que ya fue la orquesta de él, ¿no? La última, bueno, ¿no? Que el ya era, Cuja, el cantor era el protagonista y la orquesta lo acompañaba, ¿no? exacto. Yo creo que las milongas de Julio Sosa, quiero decir algo, para mí Gardel está digamos, ¿no? en un lugar superior, pero si voy a lo que es el gusto personal, yo amo la voz de Julio Sosa. Julio Sosa cantando Milonga en rojo, Milonga triste, Julio Sosa cantando El Ciruja, es algo inefable, inefable para mi gusto. Y acá en Las Piedras, su casa está, espero que la puedan recuperar, ¿no? Porque está tapiada la casa de la casa paterna de Julio Sosa, la casa materna de Julio Sosa, lamentablemente. Bueno, Enrique Santos Discépolo, Homero Mansi, Enrique Cadícamo, Cátulo Castillo, cuántas cosas podríamos decir de todos ellos, hasta que en definitiva llegan los años 60 y comienza a haber un declive lógico porque entran el pop, que se llamará después el pop o la música beat en un inicio, y el rock, y el folclore del interior. Hoy estábamos hablando con Hugo, con mi esposo, acerca justamente de la importancia que tuvo Antonio Tormo en este movimiento en el que el tango comienza a deslucirse dentro de Argentina, perdón, sobre todo, porque hay una enorme afluencia del interior argentino, lo que ellos llamaban despectivamente los porteños cabecitas negras. Los cabecitas negras, que eran la gente del interior que venía a trabajar en la limpieza, como empleados domésticos, en la construcción de saneamientos, etcétera, van a traer su propia música, la música del interior argentino. Y aquí Antonio Tormo tuvo mucho que ver. Por esa razón, algunos tangueros no lo quieren mucho. Quienes escuchan El Rancho de la Cambicha, que tiene una fusión medio tanguera, por ejemplo, uno de los temas de Antonio Tormo, recuerda, digamos que fue de alguna forma el inicio de un tiempo breve, diría yo, de unas 2 décadas más o menos, en las que el tango
decayó en su apogeo, decayó en su brillo, ¿no? Lo que ocurre es que el tango debió pelear ahí contra una invasión de música, la aparición del Club del Clan, por ejemplo. Claro, claro. Pero veamos que el Club del Clan incluso tenía un cantor de tango, Néstor Fabián cantaba tango y era integrante del Club del Clan. Exactamente. Entonces, si bien se trataba de instaurar una nueva música, no podían sustraerse totalmente al tango, porque identifica tanto a Buenos Aires, a Montevideo y a toda esta zona. El tango lo ha identificado durante tantos años que es muy difícil decir, bueno, cortamos definitivamente con el tango y vamos al rock o vamos al twist, el Club del Clan, la aparición del twist. Y digo, no pudo ninguna de esas músicas, porque veamos que el rock rioplatense hoy día tiene un dejo de tango impresionante. Tiene una influencia del tango que es impresionante. Basta escuchar a los grupos que hacen una hermosa música de rock que han hecho en estos últimos 20, 30, 40 años en el Río de la Plata. Y tiene una influencia muy grande del rock. Todos. Fito Páez, No te va a gustar, sí, Charly García. No. Perdón. Sí. Y antes de terminar porque podríamos hablar tanto. Sí, bueno, si queremos redondeando, porque ya estamos repasados de tiempo también. Perfecto. Sí, entonces me gustaría que Antonio hablara algo de la importancia que tuvo Astor Piazzolla. Bueno, Astor Piazzolla es como andar por Buenos Aires, eso ir a Pichuco, a Aníbal Troilo, andás por Buenos Aires y aunque no haya nada de música típica, lo oís caminando por Corrientes, caminando por Florida. También oís a Astor Piazzolla. Astor Piazzolla le dio a lo que había sido hasta ese momento el tango, y acá viene la discusión de si es tango, si no es tango, una influencia universal, ¿no? Él empezó a crear música rioplatense con una influencia europea y americana, y norteamericana. Ahí se nota con claridad la influencia de la música francesa, la influencia de la música italiana y también de música estadounidense como el jazz, el blues. Hay una... Y de la música culta, ni que hablar, ¿no? Claro. Fue un creador excepcional en cuanto a técnica musical y estructura de música. Tiene algunas melodías maravillosas, como Tango, como Adiós Nonino, como Balada para un Loco. Adiós Nonino, Balada para un Loco. Sí, como Oblivión. Bueno, tiene unas melodías hermosas. Y bueno, ¿quién lo puede negar? Naturalmente que los conservadores del tango o la gente que sostiene que el tango fue el tango del 40 en su máxima expresión, no lo aceptan mucho como un tanguero. No obstante ello, no cabe duda que es música de Buenos Aires también la de Astor Piazzolla. Y ahí podríamos hablar de opiniones y podríamos hablar algún día, te hablaré de mi experiencia con Astor Piazzolla. Me encantaría. Bueno, Antonio, 1.000.000 de gracias por esto. Mi papá no lo quería para nada, Astor Piazzolla, decía que había prostituido el tango, decía mi padre, y le digo, papá, por favor, escucha esta música maravillosa, no había forma. Bueno, Carlos, ¿qué te pareció esta charla? Yo aprendí montones. Sí, por supuesto. Seguiremos mucho más, pero bueno, lo tendremos en otra oportunidad y vamos a ir charlando sobre esto, por supuesto. Vos sabés que tiene una historia del bandoneón que me encantaría que en algún... por supuesto. Entonces, en algunos programas más ya podemos invitarlo nuevamente y conversar un poquito sobre eso. Perfecto. Con mucho gusto. El tango, como el bandoneón y como la música rioplatense toda, daría para hablar en varias jornadas. Naturalmente que como fenómeno sociológico es apasionante. Bien. Es apasionante porque no significa solo música,
significa mucho más, significa la vida de un pueblo, ¿no? La vida del pueblo rioplatense. Así es. Entonces, estoy a las órdenes. Ha sido Y un yo gusto igual. y estoy a las órdenes. Y yo igual, Carlos. Bueno, querido. muy bien. Nos reencontramos la próxima entonces, María. Nos reencontramos el próximo martes. Un saludo para vos, Carlos. Un gran abrazo desde lejos hoy. Gracias, Antonio. Audiencia, hasta el próximo martes. Hasta pronto. Desde Vergara y para todo el mundo. Una radio con propósito. Una radio con visión. Una radio para todos. El Libertador, 1210 AM.